a todos y muy bienvenidos al programa Buenas Noticias TV, el programa presentado por las iglesias evangélicas en Tiempo de Creer. Muchas gracias por estar con nosotros en este día y compartir este tiempo con nosotros. Hola amigos, que Dios os bendiga. Muchos de vosotros habéis recibido nuestro boletín informando de que las emisiones de este programa iban a comenzar de forma semanal en junio. Como habéis podido comprobar, no ha sido así. Diversas circunstancias han obligado a que ese inicio se retrase al 5 de octubre. Lamentamos que esta situación se haya producido y os pedimos disculpas a aquellos que imprimís y que difundís la información que enviamos a las iglesias. Confiamos que definitivamente el 5 de octubre podamos empezar con nuestras emisiones semanales. En ocasiones anteriores hemos seguido la historia de la llegada del Evangelio a diferentes comunidades autonómicas, como es el caso de Baleares o de Madrid. Hoy nos hemos acercado al Principado de Asturias para conocer cómo llegó allí el Evangelio. Os dejo ya con la historia de hoy que hemos titulado La llegada del Evangelio a Asturias. Besullo, aldea insignificante que ocupa la cima de una colina verde y forestal, entre la Peña del Gato y el Pico del Gurgú, sin carretera, perdida en los montes y que se permitía, no sé por qué avatar histórico, el lujo de tener a su disposición dos religiones, porque la mitad de la aldea era católica y la otra mitad era protestante. Así describe el dramaturgo español Alejandro Casona la situación de Besullo a finales del siglo XIX. Es aquí, en Besullo, que nace la primera iglesia evangélica asturiana. Yo nací aquí en esta casa. Cuando yo nací ya existía la iglesia evangélica aquí. Mi padre era el que dirigía los cultos. Éramos unos 20. Ahora ya que nos quedamos 2 solamente. Pues vengan conmigo que voy a enseñarles dónde hacíamos el culto. Aquí es donde decíamos los cultos. Mi padre es el que lo dirigía y nosotros leíamos la Biblia, cantábamos y después orábamos. Ahora solo estamos mi hermano que está allí y yo. Un amigo hay más que hermano, Cristo el Señor. Dina aún recuerda los himnos que por años han fortalecido el corazón de los evangélicos asturianos. En 1871, Antonio Rodríguez envía desde Valladolid literatura evangélica a su hermano Manuel. Su lectura le lleva a aceptar la fe evangélica. Muchos besullenses se interesan por conocer el Evangelio y comienzan a reunirse. También comienza la oposición. Ante diversas dificultades, piden ayuda al misionero alemán Federico Flindner, cuyo apoyo es clave para el desarrollo de la Iglesia evangélica en Besullo, al igual que en el resto de España. Cristo el Señor, todo aquel que quiera venga. Estos acontecimientos que tienen lugar en Besullo a finales del siglo XIX se repiten de forma paralela en otros lugares, como en la ciudad asturiana de Alevia o Gijón. Es la historia también de José García, que leyendo la Biblia se convierte al Evangelio en 1871 en San Sebastián de las Cruces. La presión de los vecinos le obliga a emigrar a Gijón, donde empieza a trabajar en la fábrica de loza y a compartir su fe. En 1879 constituye la primera iglesia evangélica de Gijón. Esta maqueta reproduce la construcción de la capilla en el año 1927. Hasta entonces la congregación se venía reuniendo en diferentes domicilios particulares diseminados por la ciudad, y cuando Eduardo Turral procede de León, mantiene contactos con la congregación
y más tarde Juan Biffen se hace cargo de la misma, ven la necesidad de edificar un local para las reuniones. Empiezan a construir en el año 27 y la maqueta reproduce lo que era el local en aquel entonces, que el edificio actual, moderno, al no poder mantenerse el edificio antiguo, reproduce en su interior exactamente tal como estaba en aquel entonces. A comienzos del siglo XX, las iglesias evangélicas van creciendo gracias al entusiasmo de sus fieles y la labor de alfabetización que realizaban, pues cada iglesia era también una escuela gratuita a donde acudían gente sin recursos para aprender a leer. La presencia también de industriales protestantes franceses y belgas, así como de misioneros, fortalece el desarrollo de las iglesias evangélicas en Asturias. De este modo, nace en Gijón la primera iglesia evangélica pentecostal de España y en 1935 Radioemisora Gijón es la primera radio española en retransmitir en directo un culto evangélico. Mira, aquí estamos viendo la fachada de la iglesia donde hemos estado desde 1967, cuyo pastor era don José Rego Sánchez, que había venido años atrás desde La Coruña hasta Gijón. Pero no es esta es la historia más reciente, podríamos decir, porque nos remontaríamos en la historia a la primera iglesia pentecostal que hubo en el país. Unos misioneros suecos, de una manera no sé exactamente si casual, llegaron aquí a Gijón y pudieron conectar con otros misioneros de origen bautista, pero con una incidencia carismática, y se quedaron aquí en 1923 abriendo y estableciendo la primera iglesia evangélica pentecostal del país. Al principio del siglo XX, las iglesias van creciendo también con la libertad de la República, pero cuando llega la guerra civil, automáticamente los pastores pasan por diversas dificultades, sobre todo los misioneros, tienen que marcharse a sus países respectivos y quedan las congregaciones sin pastores. Los mozos que tienen que ir a la mili son reclutados inmediatamente y por consiguiente quedan también suprimidas todas las libertades y la iglesia, por ejemplo, de Gijón, la iglesia de Besullo, automáticamente tienen que cerrar. La Guerra Civil Española frenó el desarrollo de las iglesias evangélicas en Asturias, al igual que en el resto del país. Con la victoria del general Franco, las iglesias se mantuvieron cerradas y se prohibió toda expresión religiosa que no fuera católica. Sin embargo, el testimonio evangélico se mantuvo de forma clandestina. En 1951 se levanta la clausura de la iglesia evangélica en Gijón. Fueron años muy duros para los evangélicos. En 1958, el pastor Ramón Blanco funda la Iglesia Evangélica de Oviedo. A pesar de la persecución, las iglesias evangélicas comienzan de nuevo a crecer, aunque no es hasta la llegada de la democracia que recuperan su capacidad y su contribución social. Estamos observando y experimentando un crecimiento. Entendemos que hay hambre por las cosas espirituales, que no tanto por la religión, aunque a nuestro alrededor observamos también un cierto interés por las cosas esotéricas y quizás aquí en el norte de España eso tiene una connotación muy concreta, pero experimentamos, decimos otra vez, que el Evangelio de las buenas nuevas de la esperanza de Jesucristo tiene una respuesta para la necesidad y para el hombre y la mujer en Asturias del día de hoy. Las iglesias evangélicas llevan presentes en Asturias más de 130 años. La Asturias que hoy conocemos, moderna, democrática, industrializada y culta, es fruto de la confluencia de muchas personas e ideas, donde, sin lugar a dudas, los protestantes evangélicos han jugado un papel importante. La contribución de los protestantes en Asturias es realmente una contribución fascinante. Quizá no se haya hecho una contribución tan grande en toda España. Aquí, a partir de 1837, por ejemplo, cuando viene Borro distribuyendo en sus toneles de madera estas Biblias que tengo yo aquí,
y después vino, anteriormente había venido también Joseph Tausen, que era un médico, un misionero, un hombre que traía también prospección para prospectaba para las grandes empresas de su país, y vio que Asturias era el sitio ideal para que viniesen las grandes empresas, e inmediatamente empiezan a venir los calvinistas, los hugonotes franceses y belgas, y empiezan a establecer aquí las grandes industrias que transformarían toda la sociedad asturiana en el siglo XIX. Besuyo significa para la obra evangélica en Asturias el exponente más claro de los efectos que puede producir el Evangelio en una sociedad concreta. Yo destacaría dos apartados. Por un lado, el aspecto económico. Las personas en Besuyo, gracias al contacto con los Fliner en Madrid, descubren la importancia de preparar a sus hijos culturalmente. Esto significa que no siempre el primogénito, que era la costumbre tradicional de la zona, se iba a ocupar de la casería y de las tierras, sino que los más preparados, los que se veían que podrían tener mayor desarrollo en el ámbito intelectual, pues los iban a enviar a los colegios a fin de desarrollar sus licenciaturas. De esta manera se puede explicar el segundo apartado, que es el cultural. Besuyo, siendo un pueblecito muy pequeño de la zona de Cangas de Narcea, con las edificaciones propias del lugar, tiene un nivel altísimo de licenciados. Como aportación cultural que está muy dentro del sentir del pueblo evangélico, podríamos citar una traducción interconfesional que es una colaboración de la Iglesia Católica y las iglesias evangélicas en Asturias, protagonizado por la Sociedad Bíblica en España, de la Biblia traducida al asturiano. Hace un poco de tiempo atrás acaba de salir el Nuevo Testamento y los Salmos, y la traducción de toda la Biblia está prácticamente concluida, y esperamos que sin tardar mucho pueda salir al público. Y queremos con ello rendir también, abrir un camino, marcar un hito en la cultura en Asturias. El futuro de las iglesias evangélicas en el Principado de Asturias presenta multitud de retos que nacen de las viejas necesidades del alma humana. El hombre y la mujer del siglo XXI viven bajo el flujo constante de ideas y presiones que son como estas olas que rompen contra el puerto de Gijón. Las iglesias evangélicas aún tienen mucho por hacer en Asturias y seguirán trabajando por presentar una alternativa cristiana que traiga verdadera seguridad y esperanza. Parece mentira que el Evangelio arraigase de una manera tan fuerte en una aldea pequeña como es Besuyo. José Pablo, ¿qué crees tú que fue la razón para este arraigo? Pues la verdad es que es difícil saber lo que sucedió y cómo era la gente en 1871. Pero lo curioso es que un fenómeno similar se produjo en otros muchos lugares de España por la misma época, lugares como Aldea Hermosa de Montizón en Jaén, o la ciudad de Marín en Pontevedra, o Torral de los Guzmanes en León. Fueron pueblos que, al escuchar el mensaje del Evangelio, la gran mayoría de los habitantes de esas ciudades aceptaron el mensaje del Evangelio. Yo creo que una de las razones posibles es que en aquel tiempo o eran más valientes que lo somos hoy en día, o no les importó el costo de lo que podría ser el rechazo social que supone identificarse como cristiano evangélico, que creo que todavía para muchas personas hoy en día sigue siendo un motivo de lucha y hasta de vergüenza. Sí, bueno, yo creo que hay que ser realmente valiente para identificarse como un cristiano verdadero y ser consecuente con las enseñanzas de Jesús. Pero ¿qué dijo Jesús que sucedería a aquellas personas que se avergonzasen de él? Bueno, pues la Biblia y el Señor Jesús es muy claro, ¿no? Vamos a leerlo en el pasaje que lo menciona el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9 y el versículo 26. Dice: pues si alguno se avergüenza de mí y de mi mensaje, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con su gloria y con la gloria de su Padre y de los santos ángeles. Es decir, es un mensaje duro. Cuando alguien se avergüenza de Jesucristo, Jesucristo dice que también se avergüenza de él.
Y yo creo que la razón por la que Jesús es tan duro es simplemente porque aquel que se avergüenza de Jesús es que no le conoce. Aquellos que conocemos al Señor Jesús y que hemos experimentado el poder de su gracia en nuestra vida, pues es un privilegio el poder identificarnos y el decir claramente que conocemos a Jesús y que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y yo creo que hay mucha gente que ve nuestro programa y que se ha educado como cristianos y que hasta puede ser que tenga un convencimiento intelectual de lo que es el cristianismo, pero no ha llegado a nacer de nuevo. Y en un momento de conflicto, ante la posibilidad de decir yo soy cristiano, y más yo soy cristiano evangélico, pues prefieren callarse, porque están avergonzados. Realmente yo creo que si una persona se avergüenza de identificarse como cristiano, es que no conoce al Señor Jesús, no ha nacido de nuevo. Y es una pregunta que yo quiero hacer hoy a nuestra audiencia. ¿Te avergüenzas de Jesucristo? Si es así, cámbialo, cambia tu corazón, abre tu corazón al Señor Jesús, porque realmente necesitas todavía nacer de nuevo. Y es una decisión que está en tu mano. Ojalá el programa de hoy te motive a ser valiente y dar ese paso. Esperemos que sí, que haya muchos que nos están escuchando que decidan cambiar. Muchas gracias, José Pablo. Y a ti queremos animarte una vez más a que leas la Biblia. Es por eso que queremos regalarte este libro, El auténtico buscador. Es un libro que te ayudará a entender mejor la Biblia porque hace un recorrido por pasajes claves de la Biblia. Llámanos al teléfono 917434400 y te lo enviaremos. Si las líneas están ocupadas, no te preocupes, inténtalo a lo largo de toda la semana. Llámanos y cuéntanos qué te ha parecido el programa, porque nos encanta escuchar vuestras opiniones. Llámanos al teléfono 917434400. También puedes escribirnos al apartado de correos 24092 de Madrid o a nuestro correo electrónico tve@tiempodecreer.com. También puedes visitarnos en nuestra página web. Allí encontrarás testimonios y reflexiones que intentamos actualizar semanalmente y que queremos que te ayuden a acercarte un poquito más a Dios. Visítanos en la página www.tiempodecreer.com. Gracias a todos por vuestra atención. No lo olvides, tú vales mucho para Dios. Que Dios te bendiga.